son los activos fijos? Se mantienen para su uso en la producción o suministro de bienes o servicios, para arrendarlos a terceros o con propósitos administrativos, y se esperan en usar durante más de un periodo. Por ejemplo, si una empresa se dedica a producir blusas, las máquinas de coser son consideradas como activos fijos. ¿Qué es una unidad generadora de efectivo de un activo? Una unidad generadora de efectivo de un activo es el grupo identificable de activos más pequeño que incluye al activo y genera entradas de efectivo que son en gran medida independientes de las entradas procedentes de otros activos o grupos de activos. ¿Qué es el valor razonable menos los costos de venta? Es el importe que se puede obtener por la venta de un activo en una transacción realizada en condiciones de independencia mutua entre partes interesadas y debidamente informadas, menos los costos de disposición. ¿Qué es el valor en uso? Es el valor presente de los flujos futuros de efectivo que se espera obtener de un activo. Esto se encuentra en la sección 27 de las NIP para pymes. Señala los elementos de cálculo del valor de uso. ¿Qué es el importe recuperable de un activo o de una unidad generadora de efectivo? Es el mayor entre el valor razonable menos los costos de venta y su valor en uso. No siempre es necesario determinar el valor razonable por activos menos los costos de venta y su valor en uso. Si cualquiera de esos importes excediera al importe en libros del activo, esto no habría sufrido un deterioro de su valor y no sería necesario estimar el otro importe. Si no hubiese razón para creer que el valor en uso de un activo excede de forma significativa a su valor razonable menos los costos de la venta, se considera a este último como su importe recuperable. Este será con frecuencia el caso de un activo que se mantiene para su disposición. Para que un bien sea considerado como activo fijo, debe cumplir las siguientes características: ser físicamente tangible, tener una vida útil relativamente larga, por lo menos mayor a un año. Acerca de la clasificación de los activos fijos. Es importante aclarar la clasificación de un bien como activo fijo, que no es única, que depende del tipo de negocio o de la empresa. Es decir, algunos bienes pueden ser considerados como activos fijos en una empresa y como inventarios en otra. Estos activos fijos se clasifican en activos tangibles, significando todos aquellos bienes que tengan sustancia corporal, pudiendo tocarse o trasladarse a voluntad propia, como por ejemplo, maquinaria y equipo, muebles y enseres, herramientas mayores, etc. Ahora, los activos tangibles se clasifican en activos depreciables, que son todos aquellos que pierden su valor por uso, obsolencia, avances tecnológicos, destrucción parcial o total. Los activos no depreciables son aquellos que por su naturaleza, al ser usados en la producción de bienes y servicios o por el paso del tiempo, no pierden su valor original, sino más bien pueden ganar en precio a pesar de su uso. Los agotables son activos que debido a la extracción del material del que forman parte van perdiendo su valor. Estos son representados por los recursos naturales no renovables y que al cumplir con los fines para el que fueron adquiridos pierden el valor. El reconocimiento de los activos fijos. El coste de un elemento de propiedades, plantas y equipo reconocerá como activo si solamente sea probable que la entidad obtenga los beneficios económicos futuros derivados del mismo. Como segundo punto, el costo del elemento puede medirse con fiabilidad. Ahora, el reconocimiento inicial del elemento se medirá al costo. Si su precio de adquisición, incluidos aranceles y los impuestos indirectos no recuperables, después de deducir cualquier descuento o rebaja al precio. Como segundo, todos los costos directamente atribuibles para que el activo esté en lugar y condiciones necesarias para que pueda operar en la forma prevista por gerencia.
Y como último, los costos de desmantelamiento del retiro del elemento y rehabilitación del lugar sobre el que se asienta. Medición en el momento del reconocimiento. Un elemento de propiedad, planta y equipo que cumpla las condiciones para ser reconocido como un activo se medirá por su costo. Componentes del costo. El costo de los elementos de propiedad, planta y equipo comprende su precio de adquisición, incluidos en los aranceles de importación y en los impuestos indirectos no recuperables que recaiga sobre la adquisición después de deducir cualquier descuento o rebaja del precio. Todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y en las condiciones necesarias que pueda operar de la forma prevista por la gerencia. La estimación inicial de los costos de desmantelamiento y de retiro del elemento, así como la rehabilitación del lugar sobre el que se asienta, la obligación en que incurre una entidad cuando adquiere el elemento o como consecuencia de haber utilizado dicho elemento durante un determinado periodo. Son ejemplos de costos atribuibles directamente los costos de entrega inicial y los de manipulación o transporte posterior, los costos de instalación y montaje. Ejemplos de costos que no forman parte del costo de un elemento de propiedad, planta y equipo son los siguientes: los costos de apertura de una nueva instalación productiva, los costos de introducción de un nuevo producto o servicio, incluyendo los costos de actividades publicitarias y promocionales. Medición del costo. El costo de un elemento de propiedad, planta y equipo será del precio equivalente en efectivo en la fecha del reconocimiento si el pago se aplaza más allá de los términos normales del crédito, a diferencia entre el precio equivalente al efectivo, y el total de los pagos se reconocerá como intereses a lo largo del periodo del crédito, a menos que tales intereses capitalicen de acuerdo a las 1023 costos por préstamos. Modelo del costo. Con posterioridad a su reconocimiento como activo, un elemento de propiedad, planta y equipo se registrará por su costo menos la depreciación acumulada y el importe acumulado de las pérdidas por deterioro del valor. Una pérdida por deterioro de valor tiene lugar cuando el importe en libros de un activo supera su importe recuperable. La entidad puede reducir el importe en libros del activo hasta que su importe recuperable, si el importe recuperable es inferior al importe en libros. Esa deducción es una pérdida por deterioro de valor. Siguiendo con la exposición, yo les voy a hablar sobre el modelo de revaluación. Cuando los elementos de la propiedad, planta y equipo se contabilizan por los importes revaluados, se revela la siguiente información: la fecha efectiva de la revaluación, si se ha utilizado los servicios de un tasador independiente, también si los métodos o suposiciones significativas aplicadas al estimar los valores razonables de las partidas. Para cada clase de propiedades, plantas y equipos se haya reevaluado el importe en libros al que se habría reconocido si se hubiera contabilizado según el modelo de costos. El superávit de revaluación indica los movimientos del periodo, así como cualquier restricción sobre la distribución de saldos a los accionistas. Una entidad debe revelar para las propiedades, plantas y equipos, incluidas las propiedades de inversión y contabilizadas mediante el método de costos, el importe de las pérdidas por deterioro, el valor reconocido en resultados durante el periodo y la partida o partidas del estado de resultado integral. Dentro de ello tenemos lo que son los factores que limitan la vida útil de los activos financieros. Tenemos dos factores físicos y los factores funcionales. Los factores físicos son el desgaste producido por el uso del activo y el deterioro causado por otros motivos distintos. Los factores funcionales son obsolencias tecnológicas, la incapacidad para producir eficientemente. Dentro de ello tenemos lo que son los métodos de depreciación. Existen tres métodos. Método de línea recta. Este método es el más
sencillo y fácil de aplicación porque se supone que el activo fijo se desgasta por igual durante cada periodo contable. La fórmula para aplicar este método es depreciación es igual sobre el valor actual menos valor residual sobre vida útil. Ya, el siguiente método es la suma de dígitos. Este método se aplica sobre el valor a depreciar, una fracción cuya denominador corresponde a la suma de los dígitos de los años y el numerador es el número de años que se resta de vida útil al activo. Tenemos el siguiente procedimiento que se debe aplicar en este método. 1. Se estima la vida útil del activo que se deprecia. 2. Se resta el valor actual, el valor residual de desecho. 3. Este resultado se multiplicará por la fracción cuyo numerador es el orden invertido de los dígitos y el denominador está constituido por la suma de los dígitos de los años. Y por último tenemos lo que son los métodos de unidad de producción. En este método específicamente se utiliza más para lo que son las maquinarias, equipos o vehículos. Su vida útil está estrechamente relacionada con la capacidad de producción, la cual se expresa en horas de trabajo, kilómetros recorridos o las unidades producidas, etcétera, entre otras. Dentro de esta depreciación se requiere 4 datos importantes, como podría ser el costo histórico o valor actual. Es aquel en el que fue comprado más adicionales, capitalizada o revalorización. 2. El valor residual o el último rescate. 3. Lo que es la vida útil estimada en unidades programadas de producción. 4. Lo que son las unidades producidas en el periodo. En este punto tenemos una fórmula para calcular lo que son la depreciación es igual sobre costo o valor actual menos valor residual sobre total de unidades. A continuación yo les voy a dar a conocer sobre las normas aplicables en el activo fijo dependiendo su naturaleza. Las normas durante la vida útil de un activo, cualquiera que sea el método que se utilizara, normas según su naturaleza del activo y se aplicara en la contabilización de los elementos de activos fijos. Tenemos los siguientes NIC. La NIC 16, propiedades, planta y equipo. La NIC 40, propiedades de inversión. La NIC 23, costo de préstamos. La NIC 36, deterioro del valor de los activos. La NIF 5, activos no corrientes mantenidos para la venta. La NIF 16, arrendamientos. También tenemos lo que es tributación, depreciación de activos fijos. La depreciación de los activos fijos se realiza de acuerdo a la naturaleza de los bienes, a la duración de su vida útil y a la técnica contable. Para que este gasto sea deducible, no podrá superar los siguientes porcentajes. 1. Inmuebles, excepto terrenos, naves, aeronaves, barcazas y similares, con el 5% anual. 2. Instalaciones, maquinarias, equipos y muebles, con el 10% anual. 3. Vehículo, equipo de transporte, equipo camionero, móvil, con el 20% anual. 4. Equipos de cómputo y software, con el 33% anual. En caso de que los porcentajes establecidos como máximos en el reglamento sean superiores a los cálculos de acuerdo a la naturaleza de los bienes, a la duración de su vida útil o a la técnica contable, se aplicarán estos últimos. También tenemos como pérdidas. Las pérdidas son deducibles. Las pérdidas causadas en caso de la destrucción, daños, desaparición y otros eventos se afecten económicamente a los bienes de contribuyente usados en la actividad generadora de la respectiva renta y que se deban a caso fortuito, fuerza de
mayor o delitos. En la parte en que no se hubiera cubierto por indemnización o seguros, el contribuyente conservará los respectivos documentos probatorios por un periodo no inferior a los 6 años. No serán deducibles las pérdidas generadas por la transferencia ocasional de los inmuebles. Aspectos importantes de la auditoría. Una auditoría del activo fijo podría comenzar con la identificación de los riesgos inherentes al negocio. Luego deberán poder evaluar que también controlar las empresas de esos riesgos. Esto significa que controles son suficientemente buenos para mitigar los riesgos inherentes del rubro. También tenemos lo que se debería entregar por valoración de riesgo residual actual. Si el riesgo residual es bajo, ¿para qué implementar más controles? Pero si el riesgo es alto, prever es mejor que lamentar. Por esta razón, debemos considerar aspectos importantes como es la adquisición, mantenimiento, reemplazo, control, administración e implicaciones financieras que tiene el activo fijo dentro de la empresa. Si bien en nuestro medio las empresas se miden a través de los activos fijos y pasivos corrientes, donde la solidez y solvencia son propósitos de actuaciones futuras, como los activos fijos, lo que representan la verdadera garantía y protección de la empresa, especialmente propiedades y terrenos, por cuanto están en permanente valoración, incremento, por consiguiente el patrimonio de la organización. Como formación del proceso de auditoría y una vez establecido el grupo o responsable de la evaluación del proceso de activos fijos en la entidad, lo primero que debemos hacer es conocer de manera amplia y precisa el proceso objeto de la evaluación a través de reuniones con los responsables de las áreas de los activos fijos. Los objetivos de auditoría. Dentro de los objetivos de auditoría debe tener en cuenta el examen de las propiedades, planta y equipo, que son los siguientes. 1. Verificar que exista físicamente. 2. Comprobar que son propiedades de la entidad a la fecha de estados financieros y sean registrados en el mayor general y en las cuentas correspondientes. 3. Cerciorarse de que los componentes de la cuenta estén debidamente clasificados de acuerdo con sus condiciones. 4. Verificar la exactitud de los registros. 5. Determinar si las modificaciones de la cuenta, propiedades, planta y equipo han sido debidamente registradas. 6. Comprobar la base de la evaluación y determinar que se encuentran correctamente evaluados. 7. Verificar la consistencia entre el método de evaluación y el cálculo de la depreciación. 8. Determinar que los cálculos de la depreciación se hagan según los métodos aceptados y sobre bases razonables. 9. Verificar que las adiciones durante el periodo constituyan cargos debidamente capitalizables. 10. Identificar los gravámenes existentes o la existencia de alguna restricción sobre cualquiera de estos activos. Presentación de los estados financieros. Bueno, aquí el auditor debe cerciorarse de la presentación y revelación adecuadas de las propiedades, planta y equipo en los estados financieros. Para ello debe tener en cuenta aspectos tales como: 1. Modelo utilizado para la entidad como política contable, modelo de costo o modelo de revaluación. 2. Principales grupos que integran el rubro de propiedades, planta y equipo. 3. Los métodos de depreciación utilizados y las vidas útiles o las tasas de depreciación utilizadas, junto con el importe acumulado de las pérdidas por el deterioro del valor, tanto al principio como al final de cada periodo. 4. La existencia y los importes correspondientes a las restricciones de titularidad. 5. Gravámenes y restricciones a la disponibilidad sobre los activos. 6.
las propiedades, planta y equipo que están afectos como garantía al cumplimiento de obligaciones, revelando las cuantías correspondientes. 7. Compromiso de compra, venta, construcción o arrendamiento de inmuebles, maquinaria, equipo a plazo mayor a un año o a un precio fijo, así como cualquier otro compromiso relativo a estos activos. 8. Activos adquiridos mediante contratos de arrendamiento financiero. 9. El importe de compromisos de adquisición de propiedades, planta y equipo. A continuación les voy a hablar acerca de las herramientas de la auditoría. Como principal actividad de una auditoría es la recopilación de la información sobre los aspectos que se va a auditar. También tabular esa información en cuadros y en estadísticas para analizar sus resultados y emitir un juicio u opinión sobre los aspectos que evaluó. Primera herramienta, inspección. Es la verificación física de las cosas materiales en las que se tradujeron las operaciones, como efectivos, mercancías, bienes. Y segunda herramienta, confirmación. Es la autenticidad de un saldo, hechos de una operación en la que se participó, en la cual están las condiciones de informar válidamente sobre ella. Tercera herramienta, investigación. En esta es la recopilación de la información mediante la entrevista y las conversaciones con los funcionarios y empleados de la empresa. Y otra herramienta, declaración y certificación. En esta formaliza las técnicas anteriores y resultados de las afirmaciones que quedan escritas y certificadas. Y otra herramienta es la observación. Es una manera de inspección en la que verifica cómo se realizan las prácticas. Y cálculo y recálculo. Esta es la verificación de las correcciones de las anteriores operaciones y de aquellas cuentas y operaciones que tiene que verificar para realizar una opinión para el informe. Y tenemos lo que es la clasificación de procedimientos de la auditoría. El auditor, supervisor y los integrantes del equipo de la auditoría con mayor experiencia definirán la estrategia como se le considera para desarrollar la auditoría. Los procedimientos que se realizan es la extensión y el alcance de los procedimientos. En esta es la amplitud que se da a los procedimientos, es decir, que es la intensidad y la profundidad con la que se aplican la práctica de los casos para tomar en cuenta la actividad o operación que se realizó en la empresa o en la entidad. Y otra es la oportunidad de los procedimientos. Se debe tomar en cuenta la oportunidad que se aplica en procedimientos al terminar con una conclusión y una observación que se puede obtener para el análisis final de un examen realizado. Gracias. Buenas tardes, ingeniera. Buenas tardes, compañeros. Continuando con la exposición, yo les voy a hablar sobre el cuestionario de control interno. Bien, antes de ello voy a hacer un pequeño paréntesis para explicar sobre esta herramienta. Cuando un auditor llega a una empresa, su objetivo principal es iniciar una evaluación que le permita obtener información y así poder entender a qué se dedica la empresa, cuáles son sus transacciones y los posibles puntos de control interno que pueden existir. Partiendo de esto, ahora sí podemos decir qué es el cuestionario de control interno. Bien, el cuestionario de control interno no es nada más y nada menos que una herramienta de la auditoría utilizada por el auditor para diagnosticar el comportamiento de la empresa.
Dicho cuestionario va dirigido a las personas que tienen mayor conocimiento de los procesos de la organización, dentro de los procesos de la organización. En este caso puede ser como gerentes, por lo general gerentes o administradores. ¿Para qué sirve el cuestionario de control interno? El cuestionario de control interno, como lo mencioné antes, ayuda a diagnosticar el proceso de cada una de las actividades o cuentas a ser evaluadas. Conforme a las normas internacionales de auditoría, la número 300 sobre la planeación de auditoría, el cuestionario de control interno es un cuestionario documentado de la planeación de auditoría. Como siguiente punto tenemos lo que es un ejemplo del cuestionario de control interno. Tenemos el nombre de la empresa y el componente a ser evaluado. En la parte derecha o izquierda, depende de donde sea, tenemos el número de preguntas, tenemos las preguntas realizadas y tenemos las respuestas y la referenciación y las observaciones. Según el número de preguntas en la evaluación, nosotros podremos de ahí determinar el grado de riesgo que la empresa posee dentro del cuestionario de control interno. A continuación, mi compañera. Bueno, yo les voy a hablar acerca del programa de auditoría. Para realizar una auditoría a los activos fijos se debe comenzar con un programa de trabajo que ayuda a sistematizar las actividades en un periodo determinado, a través de un documento que muestra de forma cronológica las acciones a desarrollarse dentro de una auditoría. Por esta razón, debemos considerar aspectos importantes como la adquisición, mantenimiento, reemplazo, control, administración e implicaciones financieras que tiene el activo fijo dentro de la empresa. Un programa de trabajo cumple una serie de objetivos, tales como 1. Verificar que sean propiedad de la empresa, verificar su adecuada evaluación. 3. Comprobar que el cómputo de la depreciación se haya hecho de acuerdo con métodos aceptados y bases razonables. 4. Comprobar que haya consistencia en el método de evaluación y en el cálculo de depreciación. 5. Comprobar su adecuada presentación y revelación en los estados financieros. Dentro de los procedimientos de auditoría, es un programa general para la evaluación de pruebas de cumplimiento y sustantivas. A. Revisar y evaluar la solidez y o debilidades del control interno y con base en dicha evaluación. Dentro de las pruebas de cumplimiento, podemos decir que nos sirve para detectar errores o falencias en los procedimientos que permiten cumplir con los objetivos económicos y recolectar información sustentable y confiable. Tiene como propósito comprobar los riesgos internos y externos y la efectividad de los sistemas de control y debemos basarnos en lo siguiente. Primero, realizar las pruebas de cumplimiento y determinar la extensión y oportunidad de los procedimientos de auditoría aplicables de acuerdo con las circunstancias. 2. Preparar un memorándum con el resultado del trabajo, las conclusiones alcanzadas y los comentarios acerca de la solidez y o debilidades del control interno, que requieren tomar una acción inmediata o pueden ser puntos apropiados para la carta de recomendaciones. 3. Verificar que los activos fijos estén adecuadamente asegurados. 4. Revisar que exista un completo sistema de control de los activos fijos, actualizado y efectuado a las condiciones de la compañía. 5. Confirmar que las condiciones de conservación de los activos fijos sean las óptimas. 6. Verificar que los ajustes o los activos por concepto de inflación y depreciación sean calculados y registrados adecuadas y oportunamente. 7. Revisar que exista un completo análisis del manejo y las inversiones para identificar fallas dentro de las correcciones necesarias. B. Planear y realizar las pruebas sustantivas de las cifras que muestran las transacciones en una auditoría preliminar
o interna o cifras de los estados financieros dentro de la auditoría final que sean necesarias de acuerdo con las circunstancias. Pruebas sustantivas. En las pruebas sustantivas primero se debe preparar una cédula sumaria, en el cual debe contener el resumen de las propiedades, planta y equipo y su respectiva depreciación acumulada, mostrando los saldos iniciales, adicionales, retiros y los saldos finales. Segundo, conciliar los saldos del libro mayor con el sublibro de propiedades, planta y equipo, obteniendo así una suficiente explicación de las diferencias. Tercero, cerciorarse de la correcta contabilización de las propiedades, planta y equipo de acuerdo con la NIF para pymes. Cuarto, análisis del movimiento de las propiedades, planta y equipo durante el año, es decir, obtener la conciliación entre los valores en libros al principio y al final del periodo, mostrando las adquisiciones realizadas mediante convenios de negocios, las diferencias netas a cambio surgidas en la conversión de estados financieros desde la moneda funcional a una moneda de presentación diferente, incluyendo también las diferencias de conversión de una moneda de una operación en el extranjero a la moneda de presentación de la entidad que informa. Quinto, presupuesto. Analizar las variaciones entre el año corriente y el año anterior, es decir, para encontrar una explicación de las variaciones inusuales o inesperadas. Sexto, propiedad. De los registros auxiliares por tipo de cuenta, definir una muestra representativa y examinar la documentación, es decir, la escritura o el título de propiedad y la autorización que ampare la adquisición de esta clase de activos. También determinar si se registraron al costo de su adquisición. Sobre bienes inmuebles, considerar la obtención del certificado de la Oficina de Registro Público para verificar su registro, titularidad de la propiedad, así como para identificar potenciales gravámenes sobre el bien. También se debe examinar las adquisiciones, determinar si representan reposiciones o comprobar si los bienes sustitutos fueron dados de baja. En el caso de las importaciones, revisar la documentación de aduana, las notas de gastos y fletes respectivos. Existencia física e integridad. Dentro de esto tenemos, mediante inspección física, comprobar que los bienes adquiridos existen y están en uso. Considerar aquellas partidas cuyo estado físico denota abandono, deterioro o imposibilidad de utilización para posteriormente verificar de acuerdo a su registro. Comprobar la existencia de documentos de reencuentro posterior de la propiedad, planta y equipo. Actividad en poder de terceros. Verificar propiedad, planta y equipo de la entidad en poder de terceros. Ejemplo, en maquinaria y equipo. Activos en terceros en poder de la entidad. Obtener evidencia de la propiedad, planta y equipo. En terceros en custodia de la entidad, ya sea mediante confirmación con la propiedad o examinación de los documentos de soporte. Depreciación. Revisar la adecuada determinación del importe depreciable o periodo de depreciación. Determinación de la vida útil. Identificar si la vida útil del activo ha sido adecuadamente determinada. Declaración de la administración. Dentro de esto, en la carta de gerencia o la carta de representación, la entidad indica los aspectos más relevantes en relación con la propiedad, planta y equipo. Verificar la adecuada presentación de los estados financieros. Emitir conclusión sobre el área auditada, considerando los objetos y basados en los resultados de las pruebas de auditoría.